Saludamos a todos los oyentes de Renueva y seamos cordialmente bienvenidos en estos momentos que tenemos este espacio de poder seguir estudiando las Escrituras. Vivimos en tiempos tan solemnes, según podemos ver en el tiempo que nos encontramos, de acuerdo a los acontecimientos que podemos ver. Y cuando abrimos las Escrituras nos habla de que una de las verdades presentes que nosotros tenemos es el juicio investigador, donde tenemos a nuestro Señor Jesús en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, donde Él se presenta como nuestro abogado. Pero también vemos en las Escrituras que Él no siempre, para siempre va a estar en el santuario, no siempre va a ser nuestro abogado, sino va a llegar el momento de que Él va a poder dar un decreto donde manifestará Él la decisión del destino de las personas. Y eso es lo que el Señor quiere que podamos comprender, que hoy todavía, mientras nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial, todavía hay gracia para nosotros. De tal manera que el Señor quiere que nosotros podamos comprender que estamos viviendo en el fin del tiempo de la gracia y que debemos aprovechar nosotros la oportunidad de gracia que todavía tenemos. Queridos hermanos, los acontecimientos que podemos ver nos anuncian de una manera especial esta guerra que está habiendo en Israel. No es otra cosa que nos anuncia que la venida de Cristo está pronto para venir. Y eso tenemos que ver, que antes de que venga Cristo, entonces la gracia se terminará para nosotros. Quiero invitarles a ustedes a poder orar para poder abrir la palabra de Dios. Amado Dios, te damos gracias en estos momentos que nos permites una vez más poder abrir tu palabra, donde podremos escuchar, querido Dios, tus consejos para estos últimos tiempos. Por eso en esta hora imploramos la dirección de tu Santo Espíritu, que bendigas tu palabra y bendigas también a los oyentes, y que este mensaje que tienes para nosotros sea de bendición para nuestra vida espiritual. Que tu nombre sea alabado y glorificado, y rogamos que perdones nuestros pecados en esta hora y nos ayudes a poder comprender lo que nos vas a hablar en esta hora. Son ruegos que te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 11. Encontramos las palabras de nuestro Señor Jesús que pronunciará al momento que Él se levante y se quite las vestiduras de sumo sacerdote. Y nos dice así: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Esto es lo que Él va a dar, este decreto, al momento que Él se levante. De tal manera, da la sentencia aquí para cada uno. Es decir, el destino de cada persona queda decidido, bien para vida o para muerte. Quedamos tal como estamos. Por eso dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hasta allí hemos decidido nosotros nuestro destino, porque el destino lo decide cada uno de nosotros. Hoy es ese día que estamos decidiendo. Nuestro Señor Jesús, cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, dijo a sus discípulos: dejadlo crecer juntos hasta la siega. Estamos llegando nosotros a esa siega, donde ahí recién se podrá ver la diferencia, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque cuando se recoja, se ciegue el trigo con la cizaña, el trigo va hacia el granero y la cizaña se va hacia el fuego. Allí se podrá ver recién, y eso es lo que Dios quiere que podamos comprender, que estamos en los tiempos finales,
tiempos de decisión, donde tenemos que nosotros decidir, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío para poder decidir cada uno de nosotros. Como muchos se preguntan, ¿por qué es que Dios lo sigue dejando a Satanás todavía con vida? ¿Por qué no lo eliminó? Es para que nosotros podamos decidir a quién debemos servir, a quién quiero servir. Bien, decido servir a Dios, servir a Cristo, seguir a Jesús, o quiero seguir también al diablo, a Satanás. Esa decisión lo decidimos cada uno de nosotros. Por eso nos dio el libre albedrío. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 259 dice: los días de gracia que tenemos están terminando. Rápidamente, el fin está cerca. A nosotros se nos hace la advertencia: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Según Lucas capítulo 21, versículo 34. Palabras de nuestro Señor Jesús, que aconseja para nosotros que vivimos en este último tiempo, de no embriagarnos de las cosas de este mundo. Sobre todo, de ver nosotros, como dice aquí, acerca de nuestros apetitos. ¿Por qué nos aconseja aquí de esta advertencia de no cargarnos de glotonería? ¿Qué hace esto en nosotros? ¿Qué hace cuando damos rienda suelta al apetito? Eso embota nuestra mente, ennubla nuestra mente, no podemos discernir las cosas espirituales. Y empezamos a llamarlo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso es que este mundo está así. A todo lo malo lo llaman ellos bueno. Todo lo malo que ellos hacen para ellos es bueno. No saben discernir. Y eso no quiere Dios de nosotros. Que tenemos que tener cuidado. Ser nosotros por eso temperantes en todo. La temperancia. Tenemos que practicarla para que podamos tener nosotros un buen discernimiento y poder discernir justamente la palabra de Dios y el tiempo en que nos encontramos. Y eso el Señor quiere que podamos estar apercibidos de todo esto. Dios siempre, a través de todos los tiempos, ha dado su advertencia. Porque Dios siempre ha tenido su verdad para cada tiempo. Y como hemos visto, en cada tiempo también el mal se iba multiplicando cada vez más. Y la advertencia, según Maranata, la página 34, dice: Dios advirtió a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Entonces, qué importante nosotros poder, por eso, tener el discernimiento de la palabra de Dios, de poder nosotros obedecer estas advertencias, porque Dios a través de todos los tiempos y nos advierte a través de la palabra de Dios. Cada vez que estudiamos, abrimos la palabra de Dios, Dios nos advierte siempre a nosotros las consecuencias que van a acontecer si desobedecemos. Y en este caso vamos nosotros a ver lo que pasó, lo que nos habla Génesis capítulo 6, en el tiempo de Noé, cómo estaba la gente en ese tiempo. Y aquí vamos a ver estos acontecimientos de la historia que nos demuestran que el fin parcial del tiempo de gracia, ¿no? Cómo llegaba en eso entonces. Y dice así: los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Entonces fíjese, Dios había advertido a sus hijos, a su pueblo. Cuando dice a los hijos de Dios, a ellos los advirtió que no deberían unirse en yugo desigual, no deberían unirse con estas mujeres, sobre todo que no son del pueblo de Dios, con estas hijas de los hombres.
Cuando habla de las hijas de los hombres, está hablando de los hijos, en este caso de los impíos y aquellos que no conocen a Dios, que rechazan a Dios, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Pero sin embargo, como los hijos de Dios vieron que estas hijas de los hombres eran tan hermosas, empezaron, dice, a unirse, a tomarlas como esposas. Y esas tenían otras costumbres fuera. Ellas no querían reconocer a la ley de Dios, no querían someterse. Entonces todas estas vienen de la descendencia desde Caín, porque Caín no quiso obedecer a Dios. Y estas también así, y entonces estos hijos de Dios empezaron también a contagiarse con ellos, a contaminarse con sus ídolos, y empezaron a apartarse de Dios, y empezaron a adorar a los ídolos. Y es ahí cuando entró la corrupción en el pueblo de Dios. Y el corazón de ellos, su descendencia de ellos, todos estaban corrompidos. Y el mal empezaba a multiplicarse grandemente. Y es ahí cuando dice Dios, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios aquí hace ver que su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, va a ser retirado de la tierra, no va a contender para siempre. Ciertamente es carne, así sus días serán 120 años. 120 años de gracia lo dio. Tanto se extendió el amor de Dios de darle tantos años todavía de gracia. Pero para eso, durante estos 120 años, vamos a ver lo que dice el versículo 6 al 8. Y el Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Cuando dice aquí, le pesó de haber hecho al hombre, ¿no? Y hay otras versiones que dice, y se arrepintió Dios. Es decir, Dios sintió tanto dolor, tanta tristeza, por lo que el hombre se había corrompido. El hombre, de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, ahora corrompido, siguiendo al diablo y a Satanás. Y el mal se multiplicaba cada día. Por eso él dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlo creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. En ese entonces Dios tenía su iglesia en medio de todo este mundo que se estaba corrompiendo. Dios tenía ahí su iglesia. Y la iglesia que Dios ha tenido siempre son aquellas almas fieles a Dios, fieles a sus mandamientos. Y Noé era este hombre temeroso, era un hombre fiel a Dios, él y su familia. Entonces, Dios llamó a Noé para que Noé sea el mensajero, sea el pregonero de justicia, de llevar el mensaje de advertencia para estos antediluvianos, de que ellos puedan arrepentirse, volverse de sus malos caminos, tornarse nuevamente a Dios. Dios le dio la oportunidad, pero ellos tenían que decidir. Terminó los 120 años, Noé también terminó la construcción del arca, y ahora viene la orden de Dios. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, a Noé fueron dirigidas estas palabras, a Noé y a su familia. ¿Qué cosa les dijo? Entra, tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Entró en el arca y Dios mismo cerró la puerta y la selló. Empezó a caer la lluvia. La gente recién, al ver que caía la lluvia, se acordaron de los mensajes de Noé y vinieron hacia el arca. La lluvia caía y ellos tocaban el arca, tocaban la puerta, pero la puerta se había cerrado. La puerta de la gracia se cerró. Perdieron su oportunidad y decidieron su destino. Y todos, como vemos, fueron muertos. Solamente Noé y su familia se salvaron. Y esa advertencia para nosotros nuestro Señor Jesús también ha dejado. Cuando Él habla y dice
Su venida será semejante a los días de Noé, cuando ellos estaban, dice, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Entonces también vendrá el Señor. Cuán importante es que podamos comprender también el tiempo que estamos y poder escuchar nosotros la advertencia que el Señor también ha dejado para nosotros. Noé y su descendencia empezaron a multiplicarse nuevamente. Y cuando llegó también a multiplicarse, nuevamente el mal volvió a nacer en el corazón de los hombres. Y cuando vamos a Génesis capítulo 13, encontramos cuando en el tiempo de Abraham, aquí Lot se encuentra en Sodoma y Gomorra, una ciudad que se había corrompido también grandemente. Y nos dice el texto así, Génesis capítulo 13, versículo 13. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, en gran manera contra el Eterno. El pecado de estos hombres había llegado hasta el cielo, y Dios también ya no podía soportar más, y decidió poner fin. Envió a 2 ángeles a Sodoma para poder visitar a Lot y poder sacarlo de la ciudad, porque Dios ha decidido también derramar sus juicios sobre este pueblo, que se volvió en una tanta corrupción. La inmoralidad había invadido este pueblo. Y por eso es que dice aquí en Génesis capítulo 19, el versículo 14, el mensaje que da estos ángeles a Lot. Este mensaje llegó a Lot: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot recibió este mensaje. Lot tenía sus hijas, tenía su familia, tenía su esposa, y las hijas también tenían ya sus esposos. Y Noé invita a su familia a poder salir. Bueno, sus yernos, digamos, ellos no quisieron salir, no quisieron escuchar. Ellos decidieron quedarse. Pero sí su esposa y las hijas sí. Los ángeles tomaron de la mano a Lot y lo sacó. Huyan, escapa por tu vida. Pero no miren hacia atrás. Es el consejo que los dio. Huyan. Entonces, Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Pero nos cuenta la palabra de Dios que cuando ellos estaban saliendo de la ciudad, cuando empezó a caer el fuego del cielo, sonaban los truenos, los relámpagos, dice la esposa de Lot, volteó a mirar, porque sus bienes, sus negocios, sus tiendas se quedaban. Su corazón estaba en Sodoma, y ella se convirtió en una estatua de sal. Solamente Lot y sus 2 hijas pudieron salvarse. Eso podemos ver nosotros aquí, que el Señor entonces derramó sus juicios también en Sodoma y Gomorra. Hizo llover fuego y azufre, según el versículo 24, que nos anuncia aquí la palabra de Dios. Y es así como Dios iba derramando sus juicios. Son advertencias para nosotros que quedan escritas para poder ver que no siempre el tiempo de gracia de Dios se va a extender para siempre, sino Dios tiene su límite. Y llegará el momento en que se podrá también terminar su límite de gracia. Y así vamos cuando nuestro Señor Jesús viene. Este pueblo de Jerusalén, este pueblo de los judíos, este pueblo de Israel que Dios tenía, rechazaron a Jesús, no lo reconocieron. Y Jesús también dio su sentencia sobre ellos. Cuando miró este hermoso templo, ¿qué cosa dijo? Que también iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra, que todo iba a ser destruido, quemado. Y nos cuenta la historia que en el año 70 se cumplió esto. Pero él pudo advertirlo, dio las advertencias. Y él dijo, cuando los soldados romanos puedan sitiar la ciudad, ha llegado el momento de la destrucción. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Los que están en la azotea huyan a los montes. Y los discípulos estuvieron atentos a estas señales.
Y ellos cuando vieron estar cercada la ciudad por los soldados, ellos supieron que la hora de la destrucción ha llegado. Y cuando tuvieron la oportunidad, ellos pudieron escapar. Entonces ellos fueron salvos. Todos los discípulos se salvaron. Pero aquellos que no pudieron discernir el tiempo, no escucharon estas advertencias, despreciaron la palabra de Dios, murieron ahí por el fuego que había caído. Y eso, queridos hermanos, nos hace ver aquí, dice Maranata, la página 34, así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger el mundo. Los que prestan atención a la advertencia se salvarán. Así que tal así como en el tiempo de Noé con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, y también como Jerusalén fue destruido, así también este mundo será destruido. Dios nos advierte esto. Como fue destruido Jerusalén, también será destruido este mundo. Así que Dios nos advierte para nosotros. Por eso, vamos a ver aquí el mensaje de Dios antes del fin del tiempo de gracia que deja para nosotros. Y que en esta mañana el Señor nos habla a través de su palabra. Sofonías, capítulo 2, versículos de 1 al 3 nos dice el Señor así: reuníos y congregaos. ¿Qué debemos hacer hoy mientras tenemos este corto tiempo de gracia, mientras nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial intercediendo por nosotros? Reuníos y congregaos. No dejemos de reunirnos, tanto en los hogares, tanto en la iglesia, los cultos que tenemos en los hogares, el culto matutino, el culto vespertino. No dejemos de reunirnos, hagamos el culto. Estudiemos la palabra de Dios. Apartemos un momento para la comunión con nuestro Dios. Y no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos hoy más que nunca. Porque dentro de estas congregaciones que nosotros tenemos, dices que Dios derramará su Espíritu Santo. Por eso no debemos de dejarnos de congregar. Y eso es lo que nos llama aquí nuestro Dios a través de su palabra. El profeta Sofonías, como instrumento de Dios, pudo escribir esto. Nación vergonzada antes que salga el decreto. Al inicio hemos leído el decreto que Cristo dio. El decreto que Él dará, la sentencia para cada uno. Pero antes de esto saldrá un decreto en este mundo. Un decreto donde nadie debe congregarse más. Los días sábados. Habrá un decreto. Así que hoy, mientras tenemos esa libertad de poder congregarnos, no debemos dejar de congregarnos. Porque sí saldrá un decreto de que se prohibirá congregarnos en las iglesias, en los templos. Pero por eso hoy nos invita el Señor a poder congregarnos. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno. Antes que el día de la ira del Eterno caiga sobre vosotros. Así que hoy, no esperemos así como cuando empezó a caer la ira de Dios ante los diluvianos, empezó a caer la lluvia. Recién ellos despertaron y recién ellos tocaban, recién ellos querían escuchar a Noé, recién, pero demasiado tarde. Nosotros no esperemos eso. Hoy quiere el Señor que podamos escuchar, hoy podamos decidir, hoy podamos atender al llamado de Dios, hoy mientras hay gracia, porque después será demasiado tarde cuando salga el decreto. Por eso dice, buscad al Señor todos los humildes de la tierra. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que debemos de buscar más a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Es Jesús
el que nos invita y nos dice: venid a mí todos aquellos que estáis cargados y trabajados. Pero dice: y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo para nosotros. Él es el único que puede dar, de Él podemos aprender su humildad. Por eso dice: buscad todos los humildes es hoy aquellos que han aceptado a Cristo, pero busquemos más, consagrémonos más al Señor. Que obedecéis sus mandatos, buscad justicia, buscad mansedumbre. Buscad justicia es buscar a Cristo, buscad la mansedumbre es buscar a Cristo. Nos invita aquí a buscar a Cristo en todo momento de nuestra vida. No descuidarnos, no separarnos, no apartarnos de Jesús. Eso es lo que nos invita al Señor. Buscar más la mansedumbre de Cristo. Solamente podremos tener la mansedumbre de Cristo cuando podamos tener a Cristo nosotros en nuestro corazón. Porque Él es el manso. Él quiere darnos su mansedumbre, pero para eso tenemos que aceptarlo a Él. Quizás seáis protegidos del día del enojo del Eterno. Así que solamente Cristo es el que nos puede liberar de todo esto. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, el profeta Joel también, cuando vamos al capítulo 2, del versículo 15 en adelante, también hace el llamado para nosotros, mientras nuestro Señor Jesús está en el santuario celestial. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y nos dice así: proclamad ayuno, convocad asambleas. Hoy que debemos ayunar, ¿el ayuno para qué sirve? Cada vez que se ayuna hay objetivos en nuestra vida. Y el ayuno debe ser para poder consagrarnos más al Señor. Para pedir al Señor que nos dé más fuerza y más poder espiritual. Para poder nosotros dejar todas las cosas que todavía nos están apartando de Dios. De repente todavía hay ídolos que estamos acariciando y no podemos dejarlo. Entonces, ayunemos. Con ayuno y oración podemos dominar nuestros apetitos, nuestros gustos. Solamente con ayuno. Y eso es lo que nos invita a nosotros proclamar ayuno. Tanto personalmente y también como iglesia. Por eso dice: convocad asamblea. Y poder hacer estos programas, estos planes, planificar los ayunos. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Dios se preocupa mucho aún por los niños, porque los niños serán los mensajeros de este último tiempo, los que van a llevar este mensaje de amonestación, de advertencia para este mundo. Dice que son los niños. Por eso, congregad a los niños. Que los niños también consagren su vida al Señor, para que sean ellos los que han de dar el mensaje en el fuerte pregón. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Fíjese cuánto es lo que Dios quiere ver a su pueblo. Lloren los ministros de Jehová. Hermanos, los ministros son ellos, los representantes de Cristo, son los embajadores de Cristo. Y ellos deben dar un ejemplo al pueblo. Ellos son los líderes a quienes el pueblo debe seguirlos. Por eso dice: tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Dios quiere ver a ministros consagrados, entregados al servicio de Dios, que sean verdaderamente un ejemplo a poder seguir el pueblo a ellos. Porque ellos están representando a Cristo. Y por eso hay una gran responsabilidad sobre los ministros, que el ejemplo tenemos que dar. Por eso dice: lloren los ministros. Esto el Señor pide, que haya una consagración, una entrega total del corazón. Comprender que estamos en un tiempo tan solemne. Y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. Los ministros darán cuenta a Dios de su grey. Dios va a pedir cuenta a los ministros. Por eso es que el ministro hay una grande responsabilidad.
Y por eso es que Dios pide que sus ministros se consagren, proclamen ayuno y puedan verdaderamente ser esos líderes para el pueblo de Dios. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Mientras el mundo se estará burlando del pueblo, pero nosotros con una fe puesta en el Señor, esperando solamente la bendición de Dios. Queridos hermanos, el tiempo de gracia, bueno, se divide en 3 partes. Uno es personalmente, lo otro es como iglesia y lo otro es para el mundo. ¿Cómo es que cuando se termina el tiempo de gracia personalmente? Encontramos aquí cuando el hombre muere, ¿sí? Cuando uno muere ha decidido su destino. Queda sellado bien para vida o para muerte. Por eso dice aquí, Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 167. Es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Sí, después de la muerte, dice, nuevamente vamos a volver a la resurrección. Hebreos dice 9:27, después de la muerte, de tal manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Entonces, somos juzgados ya de acuerdo a nuestras obras que hemos hecho mientras estamos en vida. Y cuando venga la resurrección, porque todos vamos a resucitar, unos para vida y otros para condenación, resucitaremos tal como nosotros nos encontró la muerte. Por eso dice, palabra y acción de vuestra vida volverá a confrontarnos. Volveremos lo mismo. Si nosotros nos cogió, de repente, por ejemplo, si al borrachito lo cogió en la cantina, cogiendo la botella, cogiendo el vaso de cerveza, ellos despertarán, se levantarán para buscar la cerveza. Pero qué bueno nosotros, aquellos que consagraron su vida al Señor, descansaron en Cristo y cuando levantarán para encontrarse con Cristo, porque buscaron a Cristo. Eso nos hace ver. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia que tenemos. Es decir, mientras estamos vida, estamos decidiendo nuestro destino a quién servir. Y qué bueno Dios quiere que nosotros hoy podamos decidir entregarnos y consagrarnos a Dios, de ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, dice, nosotros seremos durante la eternidad hijos de Dios. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter, ni lo cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre, sin posibilidades de cambio. Así que no pensemos que cuando Cristo venga nos va a cambiar. No, hoy estamos nosotros decidiendo nuestro destino. Hoy el Señor nos da todavía tiempo de gracia. Así que si estamos todavía un poco lejos de Dios, no estamos todavía nosotros consagrados a Dios, todavía vemos que no dejamos muchas cosas que nos están apartando de Dios. Dios quiere hoy que podamos cambiar. Cuando Cristo habló del nuevo nacimiento, que habló a Nicodemo, ese nuevo nacimiento es de que haya un cambio en nuestra vida. Cuando habla la palabra de Dios de una conversión, es de convertirnos nosotros de hijos, como dijo nuestro Señor Jesús, vosotros sois hijos del diablo. Tornarnos de hijos del diablo, tornarnos a hijos de Dios. Hoy estamos en ese proceso y en decisión nosotros. Cuando dice la palabra de Dios, volveos de nuestros malos caminos, es que hoy nos damos cuenta que estamos caminando por un camino que nos lleva a la perdición, a la muerte. Hoy el Señor nos hace ver que debemos aprovechar el tiempo y devolvernos de los malos caminos y caminar por el camino que caminó Cristo. Ese camino que ha dejado, que nos conduce hacia el cielo, que es el camino de la obediencia a su palabra. Hoy podemos decidir, hoy estamos decidiendo, hoy hay posibilidades de cambio, pero después de la muerte ya no habrá
este proceso de cambio. El otro, el tiempo de gracia se termina para la iglesia. ¿Cuándo se cierra para la iglesia? Maranata, la página 240 nos dice: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos tienen este concepto, ¿no? No, dicen, no, que nosotros hoy, que cuando cae la lluvia tardía, allí Dios nos va a cambiar. Hoy no podemos cambiarnos. Hoy no podemos cambiar, hoy no podemos ser perfectos. ¿Quién puede ser perfecto? Dice ahora. Mientras que nuestro Señor Jesús dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él lo dijo, es que podemos. Pero no podemos ser perfectos nosotros sin Cristo. Cristo es el que nos puede hacer perfectos, porque Él es el perfecto. Y teniendo a Cristo, Él nos puede perfeccionar. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo, de llevarnos a cambiarnos, de regenerar en nosotros una nueva criatura. Entonces no pensemos esto. Entonces la gracia se cierra para la iglesia cuando cae la lluvia tardía, porque la lluvia tardía cae para poder sellar a todos, a toda su iglesia, a sus hijos fieles, aquellos que cambiaron, aquellos que consagraron su vida al Señor. Entonces, eso nos hace ver. Y Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 214, dice: me fue mostrado que si los hijos de Dios no hacen esfuerzo de su parte, ¿qué está viendo el Señor? Que muchos de nosotros vamos a la iglesia tal vez por un conformismo, pero no hay un esfuerzo de nuestra parte. Y esto quiere el Señor que comprendamos una cosa muy importante, sobre todo el amor de Dios. Que nuestro Señor Jesús, Él ya lo hizo todo. Él ya hizo su parte, Dios hizo su parte de enviar a Jesús a este mundo. Y Jesús vino para buscarnos, para poder rescatarnos. Y Él vino para enseñarnos lo que debemos hacer. Y Cristo ya murió en nuestro lugar. Cristo ya sufrió por nosotros. Cristo ya nos salvó de la muerte eterna. Ya nos rescató de las manos del enemigo. Hoy el Señor nos hace ver que nosotros ahora tenemos que poner nuestra parte. Nuestro Señor Jesús ya derramó su sangre, que con la sangre es la que nosotros podemos ser lavados y limpiados y purificados, con la sangre de Cristo. Él ya lo hizo. Hoy falta nuestra parte de nosotros, de poder elegir, de poder decidir, de poder confesar nuestros pecados, nuestras faltas que tenemos. Por eso, si tenemos un pecado nosotros que esté acusando en nuestra conciencia, esté ahí el pecado que a veces no nos deja unirnos como familia, no nos deja unirnos como hermanos, si hay ese pecado en nosotros que nos hace alejarnos de Dios, hoy quiere el Señor que podamos tomar decisión de venir a Jesús, que Él nos perdone, que Él está presto para perdonarnos. Por eso dice: si confesáis nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo, de toda maldad. Eso quiere el Señor que hagamos, esa es nuestra parte que Él pide. Por eso Él quiere que comprendamos el grande amor de Dios por nosotros, sino que aguardemos a que el refrigerio venga sobre ellos y eliminen sus males y corrijan sus errores. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros podamos decidir. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento a nosotros. Por eso que tenemos que orar más hoy por el Espíritu Santo, que pueda hacer una obra en nuestro trabajo, en nuestro corazón, de poder tener el discernimiento y poder corregir los males que hay en nosotros, corregir nuestros errores que hay. Todos cometemos errores, sí, somos humanos y no somos perfectos, pero los errores que cometemos sirven para que nosotros podamos mejorar, para no seguir cometiendo errores. Si he cometido un error, tengo que orar al Señor que me ayude, que el Espíritu Santo obre y me lleve y me dé discernimiento, sabiduría, para ya no seguir cometiendo errores. Entonces hoy tenemos que corregir todo eso. En ese tiempo estamos.
Si confían en que todo los limpiará de la inmundicia de la carne y del espíritu, y los hará idóneos para dedicarse al fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. Así que, hermanos, no esperemos eso. No esperamos y no digamos que mañana lo voy a hacer, mañana voy a decidir. Sí, yo creo, pero mañana lo voy a hacer. No, el Señor no quería eso. El mañana no existe, porque el mañana no sabemos, no existe para nosotros. Hoy, dice el Señor, es el día de salvación. Hoy es el día que debemos decidir, porque hoy tenemos vida. Hoy podemos decidir. Y eso quiere el Señor que comprendamos. Si hoy nosotros tomamos decisiones y corregimos los males, los errores que hay en nosotros, entonces estaremos preparados para poder recibir la lluvia tardía. Porque la lluvia tardía cae sobre aquellos. Por eso qué importante es poder examinarnos hoy nosotros. ¿Cuánto estamos trabajando para el Señor? Tal vez es un error que estamos creyendo nosotros que solamente los que deben predicar el Evangelio son los misioneros, son los pastores. Si estamos nosotros pensando así, es un error que estamos cometiendo nosotros. Porque no es así. Dice la palabra de Dios, todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, dice, nace como un misionero. Y si tú crees en Jesús, entonces eres un misionero. En eso el Señor quiere que podamos comprender y poder nosotros estar trabajando, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo con nuestros vecinos, compartiendo con nuestros familiares, compartiendo con nuestras amistades, nuestros amigos, la palabra de Dios, para que no nos acusen ellos y nos digan algún día, ¿cómo es que ustedes sabiendo estas cosas y no me avisaron, no me amonestaron, no me dijeron? Entonces por eso es que hoy el Señor quiere, y la lluvia tardía caerá sobre aquellos que también están trabajando, y no pensemos que eso le corresponde solamente al misionero y al pastor. Y el otro, hermanos, el tiempo de gracia para el mundo, cuando dice, cuando Cristo sale del lugar santísimo. Es el último tiempo de gracia, así que se termina todo cuando Cristo se levanta. Por eso, hermanos, hay una hermana, una señora tenía un caso ante el juez que había llevado para que lo hagan justicia. Y su caso era que ella tenía que buscar un abogado para que vaya a ver su caso ante el juez. Y en eso que buscaba se presenta un joven para poder ayudar y llevar su caso. Era un joven que recién estaba terminando la universidad, su carrera de abogado, y ellos siempre, para eso, para tener experiencia, buscaban y hacían, daban un servicio gratis. Pero la señora, como lo vio que este joven recién terminaba, decía, este joven no tiene experiencia, pero el joven le rogaba, yo voy a llevar su caso, no le voy a cobrar nada, yo voy a llevar su caso. Pero la señora lo despreció, no lo quiso. Más bien ella quiso buscarse un abogado con experiencia ya para que pueda llevar y ganar su caso. Pasaron los años, pero su caso seguía, el juicio seguía. Se acabó sus recursos y ahora se acuerda de este joven. ¿Dónde estará ese joven que me ofreció? Llevaré mi caso gratis. Y cuando se va a buscarlo, le encuentra al joven y le dice, joven, necesito que me ayude. Y el joven lo reconoció a la señora y le dice, discúlpeme, yo ahora no puedo. No puedo ayudarle, porque ahora yo soy el que llevo su caso. Ya no soy abogado, ahora yo soy el juez, el que estoy llevando su caso de usted. Entonces, queridos hermanos, hoy nosotros tenemos un abogado que está esperando que nosotros podamos llegar. Él quiere ayudarnos. Él quiere salvarnos y Él no nos cobra nada, la salvación es gratis, Cristo ya lo hizo todo, ya lo pagó todo, Cristo ya derramó su sangre, nos ha rescatado, nos ha comprado con su sangre preciosa, ya pertenecemos a Él. Pero hoy es lo que debemos decidir, no podemos rechazarlo. Pero muchos venimos postergando, y de repente cuando vamos a querer venir, va a ser demasiado tarde. No siempre Cristo va a ser
el abogado, como dice aquí, Cristo se levantará algún momento y dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando el Señor pronuncia esto, se quita sus vestiduras sacerdotales y se coloca sus vestiduras de juez. De tal manera que hoy, mientras nuestro Señor Jesús está intercediendo, Él es nuestro abogado, que Él está esperando que podamos venir a Él, para que Él pueda llevar nuestro caso. Él pueda presentarnos ante el juez y pueda defendernos a nosotros. Por eso dice Amós 8:9, ese día, dice el Señor eterno, haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Se terminó el tiempo de gracia del Señor. En ese entonces, cuando Él se levanta, hay un cambio total en la tierra. Recién se va a poder manifestar el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mientras que ya no hay lluvia, ya la tierra ya no produce, ya no hay el pan para los otros, para nosotros estará seguro. Eso dice el Señor. Así que, hermanos, y Jeremías capítulo 8, versículo 20 dice: pasó la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Será triste lamentar nosotros. Por eso dice aquí, Mensajes Selectos, el tomo 1, dice: aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Como eran aquellos del tiempo de Noé, que rechazaron el mensaje de Noé. Cuando empezó a caer los juicios de Dios, se lamentaron profundamente y corrían, llamaban, gritaban, se lamentaban, pero demasiado tarde. Así también el Señor nos hace ver hoy será. Cuando empiece a caer los juicios de Dios, muchos clamarán a Dios, pero será demasiado tarde. Por más que toquen la puerta, Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, hermanos, eso es lo que nos hace ver que muchos irán. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y lo han valorado a la ligera, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy, por eso el Señor nos invita y nos dice: reuníos, no dejar de congregarse. Hoy debemos de congregarnos para estudiar la palabra de Dios. Hoy, mientras hay gracia, podemos reunirnos. Hoy, mientras hay gracia, podemos allegarnos al trono de la gracia a través de la oración, a través del canto, las alabanzas, cantar al Señor. Hoy, porque llegará el momento que muchos que no lo aprovecharon el tiempo, en ese entonces serán errantes, buscando, clamarando dónde están, pero no la hallarán. Hoy podemos hallar a Cristo. Por eso el Señor nos invita y nos dice: venid a mí. Hoy podemos venir a Cristo. Buscad todos los humildes de la tierra, decía el Señor. Hoy podemos buscarlo, porque hoy el Señor nos escucha. Hoy el Señor nos dice: pedid y se os dará. Entonces el Señor nos hace ver esto, lo que estamos viendo. Y Maranatha dice en la página 240: vi ángeles que iban y descendían de un lado al otro del cielo. Un ángel que tiene el tintero de escribano en la cintura regresa de la tierra y comunica a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Hermanos, por eso el Señor nos hace ver que aprovechemos hoy para que podamos alcanzar este sello que el Señor está colocando. Porque en ese momento, cuando Cristo se levante, dice, porque el ángel descendió al cielo y comunicó que todos ya están sellados. Entonces, hermanos, el Señor hoy nos da la oportunidad para poder prepararnos y poder alcanzar este sello divino. Porque así como dijo, no contenderá
mi espíritu para siempre, entonces también hoy el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra. Y el Espíritu Santo es el que intercede aquí con nosotros en esa tierra. Cuando Cristo dijo, enviaré al Consolador, pero así como lo envió, también va a retornar de esta tierra al cielo. Y ay de nosotros si no hemos alcanzado el sello divino, porque el sello divino será el que nos va a proteger de los juicios de Dios. Pero si no tenemos el sello de Dios, entonces seremos consumidos por los juicios de Dios. Las plagas caerán sobre nosotros. Y eso quiere el Señor, hermanos, que hoy el Señor nos invita y nos llama, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados y venga de la presencia del Señor el tiempo de refrigerio. Así que el Señor hoy quiere que pueda haber un verdadero arrepentimiento, que podamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Y en el momento nuestro Señor Jesús pueda borrar todos nuestros pecados y podamos recibir el sello de Dios. Así que el Señor nos hace ver, hermanos, que vivimos en este tiempo final, pero gracias a Dios que todavía nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Así que el Señor nos dice, venid, todos los que estáis cargados y trabajados. El Señor te invita hoy que vengas a Él, porque Él quiere ayudarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere purificarnos, Él quiere vestirnos con su manto de justicia, para que podamos caminar en este mundo donde el mal se multiplica cada día, caminar nosotros en obediencia, caminemos mirando a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Podamos caminar nosotros reflejando el carácter de Cristo, siendo nosotros la luz del mundo. Hoy podemos nosotros ser esa sal de la tierra, que otros puedan conocer también el amor de Cristo. Aprovechemos este corto tiempo de gracia que nos da. Así que mis hermanos, el Señor nos invita a nosotros a poder tomar decisión en nuestra vida, porque hoy tenemos todavía la oportunidad. Hoy compartamos la palabra de Dios mientras hay gracia. Queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a nosotros a comprender. Oremos entonces más por el Señor, ayunemos para poder consagrar más nuestra vida al Señor y poder así alcanzar gracia ante los ojos de Dios y recibir la lluvia tardía, que será quien nos sellará para su granero. Que Dios bendiga su palabra, Dios bendiga cada hogar, cada familia. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Invito para poder hacer una oración. Te damos gracias, oh Dios, en esta hora que has permitido poder considerar tu palabra, poder escucharte y poder agradecerte por tu grande amor que tú manifiestas para con nosotros, al darnos todavía a nuestro Señor Jesús, que interceda en el santuario celestial por nosotros. Gracias, querido Padre, por este grande amor que manifiestas. Solamente imploramos el perdón de nuestros pecados y que nos ayudes a poder comprender cada día tu palabra, que nos des el discernimiento espiritual y que bendigas aquí, querido Dios, a tus hijos que están conectados y poder, Señor, recibir tu bendición. Que tu Santo Espíritu pueda hacer esta obra de darnos sabiduría para comprender estas verdades, comprender el tiempo que estamos y así, oh Dios, poder hacer tu obra también. Dejamos aquí a tus hijos en tus manos para que tú puedas conducirnos y libra, Señor, de todo mal espíritu que pueda haber. Solamente tu Espíritu Santo pueda morar en los corazones de tus hijos. Son estos ruegos, oh Dios, que te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.